Sería muy bonito que el presidente tuviera palabra mágica y lo que diga se cumpla. Pero por desgracia no es así. El dinero de las pensiones tiene que salir de algún lado. Y Jorge Andrés Castañeda sabe de dónde. Bueno, creo. Está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, querido Jorge? Bienvenido, feliz año. Feliz año, Luis. Un gusto estar aquí otra vez contigo, de regreso en el estudio ya, dándole en este 2024. Dándole con todo en este 2024. Oye, a ver, ¿cómo ves? Deja tú la declaración del presidente, la bronca de pensiones que se nos viene. Ya lo has advertido, ya lo has dicho. Es bomba para la siguiente presidenta. Bueno, primero hay que entender bien cuáles son los diferentes tipos de pensiones. Aquí vamos a hablar solo de los trabajadores que están en el sector formal, Ok. ¿no? Porque es obviamente los trabajadores del sector informal, que es más de la mitad de la población. Lo único que hay es la pensión de adultos mayores que hizo este gobierno. Bueno, ya venía desde el gobierno de Fox, pero bueno, la implementó de forma masiva este gobierno. A ver, en 1997 se hace la reforma de la que habla el presidente. Y entonces los trabajadores en ese momento podían escoger en qué régimen querían estar, si en el o sea, los que ya estaban de cierta edad, en el régimen 97 o en el régimen de Afores. Para simplificarlo y dejarlo de forma entendible, antes el sistema de pensiones, antes del 97, funcionaba en que todos contribuimos a una bolsa grandotota y de esa bolsa se pagan las pensiones. Ok. ¿No? Entonces ya sabemos cuánto va a ser la pensión, por eso se llaman de beneficio definido. Ok. ¿No? Entonces te dicen, tú al día de tu retiro ganas 100 pesos, te vamos a pagar 100 pesos. Ok. Y esa lana se paga con lo que con lo que los jóvenes contribuyen hoy, ¿no? Ese era un sistema que nos iba a llevar a la quiebra como Estado mucho antes de lo que no iba a alcanzar la lana para hacer eso, ¿no? Viene la reforma del presidente Zedillo en el 97 y se crean las Afores, que son cuentas individuales. Okay. Es decir, yo aporto a mi Afore como trabajador del sector formal, el patrón aporta una parte y el Estado un poquito, ¿no? Y cada quien tiene su cuenta, su Afore, y cuando tú te retires, se transforma el monto que tú tengas ahí en una anualidad y ese va a ser tu monto de retiro, de pensión del retiro, ¿no? Las pensiones que les dicen 97, para que estemos claros, que son todas las de los trabajadores antes de la ley de Afores. De las Afores. Y ahí tuvieron ciertos trabajadores la opción de escoger uno o la otra. Para el trabajador hacía sentido quedarse en la 97. Sí, claro. Casi todos se quedaron. Esas son las que son un problemón para el gobierno, ¿no? Ya representa un gasto muy importante en el presupuesto. Estamos hablando de cuánto, si no me equivoco, casi 2 billones. Sí, casi 2 billones de pesos. O sea, el presupuesto es de 9 billones. Ahí están las del ISSSTE, que son los de los trabajadores del pero Estado. Pura pensión, 2 billones, ¿no? Sí, más o menos. Muchísimo. O sea, de los 9 billones, 12 te van en esto. De tus 9 pesos, 2 se van en pensión. Y es algo que sabemos que va a crecer. Ok. ¿No? Porque pues, eso se hace con cálculos actuariales, se ve cuántos años tiene la gente, cuándo se van a retirar, se sabe cuánta gente va a haber, cuánto va a haber que pagar. Para el 28, 29 va a ser un problema mucho más serio para las pensiones, para el presupuesto, lo que vamos a tener que gastar en pensiones. Ahí no solo son las del IMSS, que son estas que te acabo de describir, también están las del ISSSTE, Pemex, CFE, Fuerzas Armadas y un montón de otras, pero esas son las que son mucha lana. Ahora, también tenemos aquí este problema y es políticamente incorrecto. No sé por qué quiero que me cancelen tan pronto en el año. Apenas es... Sí, apenas es 9, vengo llegando el primer día del 24. Pero se mueren menos. Eso es un gran problema para las pensiones. A ver, perdón, nos estamos muriendo menos, bueno, vivimos más tiempo. No menos, sino más tarde, digamos. Sí, más tarde, sí. Bueno, al final todos nos vamos a morir, sí, ciertamente. Y en efecto, es un problema grande, porque pues, son más años que hay que estar pagando por persona. Qué bueno, porque las personas vivan más, pero se vuelve un problema para los sistemas de pensiones. Ahora, de lo que habla el presidente en su intervención el domingo, fue el domingo, es de las Afores. Entonces, hay mucho que criticar a cómo se hicieron las Afores. Y en efecto, previo a la reforma de 2020 que hizo este gobierno, se estimaba que lo que se conoce como la tasa de reemplazo, es decir, cuánto te va a dar tu Afore de tu último salario, rondaba el 30-40%. Es decir, si yo ganaba 100 pesos antes de retirarme y me retiro, ahora voy a ganar 30. Y eso es un problema, ¿no? Sí, claro. O sea, si ganabas 100 pesos y cuando te retiras nomás ganas 30, es una broncota. Es 70% adiós. ¿Y por qué?
Pues hay muchas razones. Quizá los montos de aportación patronales y del trabajador, ya sabemos hoy, no fueron suficientes en esa reforma. No era suficiente lana la que estábamos poniendo en nuestra cuenta individual. Okay. Luego, en efecto, las Afores, a mi parecer, cobran demasiadas comisiones. No pega tanto en el agregado, pero ya que, y esto vamos a regresar al asunto, las Afores básicamente solo invierten en bonos del gobierno y en CETES, bueno, en diferentes instrumentos del gobierno, no están haciendo inversiones demasiado sofisticadas, o no han hecho históricamente, sí su tasa de administración me parece un poco excesiva, ¿no? Y luego, bueno, hubo varios problemas en el tiempo, entonces, sí había un problema, íbamos a quedar con un déficit y mucha gente empezando a retirarse con ingresos mucho menores a los que tenían. Déjame hacerte esta pregunta como joven. Nada más, 2020... se hace una reforma que empieza a arreglar este asunto y se estima que las tasas de reemplazo ya más adelante, no ahorita. ¿Qué es eso de la tasa de reemplazo? Eso es cuánto vas a ganar de lo que de cuánto te va a dar tu pensión de tu último. Si tenía 100, que ya no te den 30, que te den 45. 70. Ok, bueno, 70 Estábamos ya está en 70. Ahora, una de las cosas muy importantes que logran las Afores, y regresando a lo que trae de los, es que se creó un acervo de ahorros en términos económicos de, ahorita son 5.8 billones de pesos que hay ahí. Esas Afores financian muchísimo. Esa administración de las Afores es dinero que tiene México, ¿no? No tiene que venir de afuera, es dinero que tenemos guardado, como en los bancos, pero ahora en las Afores, para que inviertan en, por una parte muy importante, en deuda del gobierno, pero en todo tipo de fondos, en todo tipo de inversiones, y le dan muchísima liquidez al mercado. Uno de los factores, a mi parecer, que más ha ayudado a la estabilidad macroeconómica en los últimos años en México, es que la deuda del gobierno la compramos los mexicanos, no la están comprando extranjeros. Y al estar haciendo, y entonces, a fin de cuentas, es semi-autofinanciada, ¿no? Esa lana viene de las Afores. Si mañana tú desapareces las Afores, que es más o menos suena lo que quiere hacer el presidente, no sabemos los detalles, pues vas a tener un problema. Pero si regresamos al esquema de beneficio definido, que es yo joven hoy le pago a los viejos de hoy, vamos a, o sea, para empezar hay una... No alcanza. No solo no alcanza, hay varias consideraciones importantes ahí. Uno es cuestionable su justicia generacional, porque yo le voy a estar pagando a los viejitos de hoy, ¿no? O sea, yo me pago a mí, ¿no? Sí, claro. Esa es la filosofía atrás de eso. Y por los no problemas, pero digamos, las dinámicas demográficas que tiene México, ya no va a haber tantos jóvenes y va a haber muchos más viejitos, porque se mueren más tarde, porque ya la gente dejó de tener tantos hijos, no ahorita. A ver, vamos a hacer una generación de viejos, o sea, al final de cuentas, hay menos niños por lo que estamos viendo, están haciendo menos chavitos, y de aquí a algunos años, pues al parecer el promedio de edad andará rondando por ahí de los 50 y tantos, 60 años, ¿no? Falta mucho para eso, que el promedio llegue ahí, pero sí. Que estamos hablando de que falta mucho 25 años, 30. Pero el bono demográfico de México sí ya pasó. Sí, claro. Ya pasó. O sea, falta mucho, pero también en el 97 decían falta mucho para que pase esto, no hay bronca. Mira nada más en el broncón que estamos. A ver, aquí te preguntan algunas cosas, Jorge. En cuanto a las Afores, ¿qué pasa si las desaparecieran? Vamos a pensar caóticamente, vamos a ponernos locos. El presidente la desaparece. ¿Requiere eso cambios a la Constitución? No tiene los votos. No tienen los votos. En el llamado Plan C, a ver si lo meten. Eso sí empezaría a asustar un poco a los mercados. Sería complicado que mañana el gobierno expropiara, porque eso es lo que tendría que hacer, todo el dinero de las Afores, que son y lo podría hacer, si tuviera los votos en el Congreso. Con una reforma constitucional, y ahí sí habría consecuencias financieras importantes. Eso sí sería un susto muy grande para los mercados internacionales, el cambio en el régimen de las Afores. No lo veo pasando. Y quien tenga su Afore, o sea, estamos hablando de especulación, Afore, ¿no? Digamos. Y el administrador... O sea, quien tiene el Afore y ha metido su lana ahí en la Afore, su aportación voluntaria, que te la quite el gobierno. No, y la obligatoria. A ver, para empezar, la Afore más grande es del IMSS. Junto con Banorte, ¿no? Esa es la Afore más grande del país, siglo XXI. Si expropian el dinero de las Afores, sí nos metemos en una bronca muy, muy grande. No lo veo posible y no lo quiero ni pensar.
Bueno, es un año en donde todo puede pasar, es un año electoral. Ahora también tendría ahí un tema de retroactividad, que se iría a la Suprema Corte. Sí, no, o sea, sería un show divertido. Sería. Oye, nos dicen aquí en el WhatsApp 5571-131337, el sistema, o sea, ¿cómo está? El del 97 fue el anterior de las Afores, ¿no? Y hay otro que es el del 73. Sí, ya queda muy poco. Del 73, es sí, una variación de ese, digamos. Ok, nos dicen aquí en el WhatsApp, los escuchamos en Cuernavaca, todos los que están ofendiendo son unos arrastrados. Bueno, ya gracias ahí por el mensaje. Feliz año. Ojalá, feliz año nos dicen aquí, que sea un muy buen año. Aquí está la que preguntaba, ¿qué me convendría más? Así como joven, pues, una persona que no trabaja, o sea, que no necesariamente está metida en un tema de trabajo o de empleo tradicional, formal, de 9 horas, de nómina. ¿Mejor él empezar a ahorrar por su lado para el retiro o abrir una Afore? Bueno, o sea, la Afore te la abren de cajón. Pero un freelance no se la abren. No, pero bueno, tienes un freelance, no. O sea, la puede abrir, sí, o sea, un freelance. Abrir, ¿no? Pensemos en un freelance. Mira. O sea, en un friego. Yo te recomendaría sí tener una Afore. Ajá. No eres un profesional de las finanzas. Sí son profesionales los que manejan las Afores. Repito, yo tengo críticas particulares sobre cómo están invertidas las Afores, pero en el fondo van a hacer un mejor trabajo porque están, digamos, juntando tanto dinero que pueden diversificar el riesgo. Entonces, tú si ahorras tu lanita, pues imagínate, de 10 pesos que ahorras, pues tú no puedes invertir un peso en un fondo de capital de riesgo, sí, claro, que puede dar muy buenos resultados, o perder la lana. Las Afores que tienen 5.8 billones de pesos, sí, claro, sí pueden poner una parte en cosas de alto riesgo, una parte en cosas de mediano riesgo, y les da la capacidad de diversificar, por lo que en teoría debería de irles mejor como inversionistas. Okay. ¿No? También tienen reglas muy claras sobre cómo pueden invertir y no. Y, digamos, va a estar más seguro tu dinero que te lo administre un profesional en las Afores. Mil gracias, querido Jorge Andrés Castañeda. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Estamos ahí en X, Jorge Acast, todos los jueves en El Economista, y aquí los martes contigo.